Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Tarde seguimos pues con este importante programa con el padre Álvaro Delgado, Amando la Vida, y bueno, pues ya lo tenemos aquí y pues le saludamos y bienvenido. Vamos a ver aquí algo que está por aquí pendiente. Bienvenido, padre. Ok, qué bueno estar con ustedes. Estamos aquí caminando la Cuaresma hacia la gloria de la Pascua, Señor, y amando la vida, siempre dándole gracias al Señor por la vida. ¿Sí? Entonces, ¿sigo? Adelante, padre, adelante. Ok, sí, hace unos meses estaba en un taller de sacerdotes y diáconos de diócesis en la parroquia de Riverbank. Entonces, a mediodía, durante ese taller, veo mi teléfono un mensaje súper urgente de mi cuñada, una de mis cuñadas. Me dice en el mensaje que Steve, un amigo de la familia, había sufrido un ataque al corazón, y quizás tenía solo horas de vida, y que el plan de los médicos era inducir una coma, ponerlo en coma. Entonces me dice el mensaje que Steve quería verme, él me conocía, quería verme, sabía que soy sacerdote, quería verme y quería reconciliarse con Dios. Bueno, entonces para mí fue algo como Jesús, en el Evangelio del domingo, cuando le informan que su buen amigo, el amigo que tanto quería, Lázaro, estaba enfermo. Recibe esa información a través de las hermanas de Lázaro, Marta y María, en el Evangelio. Bueno, entonces yo por mi parte ese día salgo corriendo de Riverbank al hospital de San José en Stockton. Entonces entro a la recámara de Steve y gracias a Dios todavía estaba medio alerto, todavía podía oír, podía responder, medio alerto a pesar del efecto de las medicinas. Entonces él me reconoce, entro y me reconoce. Y se siente dichoso que un sacerdote llegue a su auxilio para prepararse para la muerte. Reconocía la seriedad de su condición. Entonces se le hizo algo maravilloso, quedó asombrado. Entonces, ¿qué ocurre? Se confiesa por primera vez en 15 años. Recibe la unción de los enfermos. Recibe la Santa Eucaristía. Entonces, por la gracia de Dios, por su divina providencia, entonces Steve recibe la mejor preparación ante la muerte que fuera posible para un ser humano. Lo mejor de lo mejor, la mejor despedida. Entonces, ¿qué? Yo me voy del hospital, había llegado su hermano para visitarlo, confortarlo en sus últimas. Entonces me voy del hospital y después me manda un mensaje a mi cuñada de que unos 30 o 40 minutos después de que yo había partido, que Steve había muerto. Solo 30 o 40 minutos después. Y tomar en cuenta que mi cuñada le había pedido a San José, santo patrón de la muerte, que intercediera para que Steve pudiera experimentar una muerte feliz y pacífica. Parece que nuestro Dios le concedió esa oración a través de San José. Porque murió ¿cómo? Murió Steve. Murió con Jesús. Murió con Jesús al centro del escenario. Murió con la gracia de Jesús, su gracia sobrenatural y divina derramada sobre él a través de los sacramentos. El divino médico llegó a su auxilio. Bueno, de manera similar, Jesús se encuentra en el Evangelio del domingo, Evangelio de la muerte de Lázaro. Jesús, del año A, ¿sí? Tenemos la opción de usar ese Evangelio el domingo. Entonces, de manera similar,
Jesús se encuentra al centro del episodio de Lázaro, al mero centro, ¿sí? Primero le dice Marta, cuando Jesús llega a encontrarse con Marta y María. Jesús le dice, primero le dice Marta, y más adelante le dice María, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Bueno, ahí llega Jesús al auxilio de sus hermanas, las hermanas de Lázaro, angustiadas por la muerte de su querido hermano. ¿Y qué hace Jesús? Ahí vemos. Lo levanta milagrosamente del sepulcro. Y de esa manera aumenta de una manera tremenda, aumenta la fe de Marta y María. Y es más, lleva a otros judíos que estaban ahí alrededor, que están visitando a Marta y María, lleva a otros judíos a creer en él como Mesías, como Salvador. Y en todo esto, ¿qué es lo que Jesús hace? Glorifica a su Padre, glorifica a Dios Padre. Y es más, con este milagro, Jesús demuestra el poder que Él solo posee, ningún otro ser humano, nada en el mundo puede dar. ¿Okay? El poder que Él solo posee, darle vida al ser humano, levantar al ser humano. Y nos señala que nuestro destino, nuestro propio destino es resucitar de los muertos, así como Jesús mismo resucitó del sepulcro, que ese es nuestro destino en unión con Jesús. ¿Sí? Resucitar al final de los tiempos. Pero, claro que así como Lázaro tuvo que morir de nuevo. Jesús lo levanta, lo resucita del sepulcro, pero tiene que morir de nuevo para alcanzar la vida de la resurrección. Asimismo, todos nosotros tendremos que morir para resucitar de nuevo, para alcanzar esa gloria de la resurrección en cuerpos glorificados. Tendremos que morir. No hay otro camino. Y el caso es claro, no nos gusta hablar de la muerte, no nos gusta pensar de la muerte, no nos gusta, se nos hace muy pesado, o sea, muy inconveniente que confrontar nuestra mortalidad. Nos hace muy difícil confrontar la realidad de nuestro fin terrenal, ¿sí? Nuestro fin aquí en la tierra. Y mientras tanto, el mundo por todos lados, el mundo, ¿qué hace? Nos seduce, nos está seduciendo por todos lados a evadir la muerte, no pensar en la muerte, escapar de la muerte, hacernos la ilusión, de felicidad, la ilusión de felicidad para siempre en la tierra, ilusión que no existe. Y específicamente, se muestra el temor de la muerte en la actitud de muchos, ante el sacramento de la unción de los enfermos. Ahí se ve el temor de la muerte. Se piensa comúnmente, si llega el padrecito al lado de la cama del enfermo, ya llegó el padrecito, entonces ya lo miran, es la sentencia de la muerte. Llega el padrecito, quiere decir, se va a morir ya. Sentencia de la muerte, como dice en inglés, kiss of death, el beso de la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Usualmente se espera hasta el último momento, casi hasta el último suspiro se espera, cuando el enfermo ya está muriéndose, para administrarle los santos óleos. Y muchas veces, ¿qué ocurre? Sin que tenga la oportunidad ese enfermo de confesarse por última vez, por temor a la muerte. Entonces, ¿qué ocurre? Nos aterrorizamos ante la muerte. Nos aterrorizamos ante la muerte en vez de ver la muerte como es. En vez de ver la realidad de la muerte como es la muerte. ¿Qué? Bajo los ojos de fe. Portal a la vida eterna. Portal a la vida eterna. Prometida por Jesús. En el prefacio primero de la Eucaristía, en la misa de los fieles difuntos, misa funeraria de los fieles difuntos, el primer prefacio de oración, prefacio primero, antes de la oración eucarística, decimos estas palabras.
Palabras tan importantes. Decimos, rezamos. Para quienes creemos en ti, Señor, la vida se transforma, no se acaba. Y disuelta nuestra morada terrenal, se nos prepara una mansión eterna en el cielo. Palabras, el primer prefacio de la oración eucarística en la misa de los fieles difuntos. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será que tantos hoy día tienen miedo ante la muerte? Se me hace. El mundo en que andan no está consciente. En el mundo que andan, no están conscientes del más allá, No están conscientes de una vida nueva y transformada. La esperanza de esa vida nueva y transformada después de la muerte. Para muchos en el mundo hoy día, eso es una idea. Eso es una creencia ya no relevante, una idea no pertinente en la mente de ese número de personas en este mundo en que vivimos, tristemente. No es algo que se medita, la vida más allá, comúnmente. No es algo que se medita, se examina en gran parte. En un mundo tan distraído y un mundo que a diferentes niveles, de la sociedad acondiciona a la gente a poner su fe en el materialismo. Y cuando hablo del materialismo, no solo me refiero al materialismo del consumismo, el materialismo de acumular y comprar cosas con el propósito de alcanzar la felicidad. Me refiero también al materialismo que dice lo material, lo que se puede tocar, lo que se puede ver, es lo único que existe. Que eso de un mundo espiritual, lo espiritual no existe, ¿sí? Si no lo puedo ver, tocar verlo con mis propios ojos y tocar con mis propias manos, en la actualidad es algo que no existe. La fe, podemos decir, la creencia en seguir la ideología del materialismo. Y esa ideología del materialismo se promueve, bien sabemos, hemos hablado de esto, se promueve, se enseña en las escuelas, en las universidades, en las redes sociales, por televisión, películas, a través de corporaciones, y en ámbitos de la política, ciertos ámbitos de la política, donde se rechaza toda creencia, se rechaza toda religión, se rechaza toda creencia en un Dios creador. Es una ideología del materialismo que se propaga por todas partes, como aire que respiramos, como aire que es contaminado, que estamos respirando y está entrando a nuestro subconsciente. Entonces conozcamos la realidad, que ya vivimos en un mundo súper secularizado, mundo ya no cristiano, como es en inglés, post-Christian, más allá del cristianismo, ¿sí? Ese es el mundo que vivimos, mundo súper secular, súper secularizado, donde en ese mundo se le priva al ser humano su dignidad humana, dada por Dios, se le priva su dignidad en cuerpo y espíritu, ¿sí? Se priva su dignidad de ser alguien hecho en imagen y semejanza de Dios. Y se priva esa dignidad para poder manipular al ser humano, como una oveja ciega. Una oveja ciega que sigue los mandatos de lo alto de la élite atea, rica y poderosa, a través de las redes sociales, los medios de comunicación, ámbitos de la política, y que con el fin por parte de la élite atea de apoderarse de ellos, de apoderarse de la muchedumbre, de la chusma, ¿sí? Nos miran como ovejas, que ellos tienen que decirnos cómo actuar, ¿sí? Con el fin de apoderarse de nosotros, de la muchedumbre, y explotarnos por ganancia monetaria. Eso está ocurriendo en el mundo. Por eso es críticamente
críticamente importante que nuestros hijos sean moldeados, que ellos sean moldeados, que ellos sean formados, no por el mundo secular, que no sean moldeados, formados por ese mundo secular de esterilidad espiritual, ese mundo vacío de la espiritualidad, sino que ellos sean moldados y formados por las creencias vivas y ricas, fructuosas de nuestra fe católica, ¿sí? Enseñanzas, creencias que penetran, que pueden penetrar sus mentes y sus corazones. Y esa tarea de moldearlos y formarlos según las creencias de la iglesia es tarea que comienza con la celebración de la Santa Eucaristía, que es la base fundamental, y esencial de nuestra fe, la Santa Eucaristía. Porque en la Eucaristía, ¿qué ocurre? Se actualiza, se hace vivo, se hace vivo y presente el misterio pascual de Jesucristo, de su vida, su muerte y su resurrección. Precisamente lo que estamos caminando para la celebración de la Pascua. Entonces, la Eucaristía, participamos como miembros de Cristo de su victoria sobre la muerte y fijamos la mirada hacia el banquete eterno en el cielo, del cual tenemos la esperanza de participar al final de los tiempos, banquete celestial. Por lo tanto, es en la misa, tenemos que recordar esto, es en la misa, ¿sí? Profundizar, explorar las riquezas de la misa. Es en la misa que vivimos en la manera más profunda, vivimos la realidad de la vida y de la muerte, con gran gozo y esperanza. En cada Eucaristía, tomamos un paso más hacia el más allá. En cada Eucaristía, un paso más hacia el más allá, hacia lo que transciende, este mundo material y finito, hacia el más allá, lo que transciende el mundo material y finito de la tierra. Entonces ahí en la Eucaristía comenzamos a experimentar algo del más allá. Ya se experimenta algo del más allá al recibir a Cristo en la Santa Eucaristía. ¿Sí? La Eucaristía que anticipamos la consumación de la historia humana. ¿Sí? La consumación de toda la historia humana. El llegar a vivir en el Nuevo Jerusalén. Al final de los tiempos, donde la maldad y el pecado ya están vencidos. La maldad, la muerte, el pecado ya están vencidos. Donde reina la paz, la justicia y el amor de Cristo. Eso es lo que anticipamos en cada Santa Eucaristía. Recordemos, en cada misa rezamos por nuestros fieles difuntos. Y expresamos nuestro anhelo por algún día reunirnos con ellos en el más allá. Y también ahí expresamos el deseo, el anhelo de unirnos a la comunión de los santos, unirnos a la familia de Dios definitiva, la comunión de los santos, los que ya disfrutan de la gloria y el gozo del cielo, del más allá. Eso lo hacemos y lo celebramos en cada Santa Eucaristía. Entonces no se puede menospreciar, como muchas personas hacen. No se puede menospreciar, minimizar la potencia espiritual tremenda de la Eucaristía para transformar y tocar corazones. Comenzando con nuestros hijos. Expuestos a ese mundo ateo, no creyente. Nuestra responsabilidad como padres de familia y como iglesia es presentar a nuestros hijos, presentar a estas nuevas generaciones las verdades, estas riquezas, estas verdades que no van a descubrir en ninguna otra parte. Verdades, riquezas que son indispensables para su florecer como verdaderos
seres humanos, madurar, crecer, llegar a actualizarse como verdaderos seres humanos. Y es más, alcanzar el anhelo profundo, para poder alcanzar el anhelo profundo en el corazón del ser humano, que es vivir para siempre. Toda persona tiene ese anhelo en su corazón. Dios lo ha inscrito en nuestros corazones, de vivir para siempre. Actualmente nadie quiere morir. Al asimilar la profundidad, al asimilar la profunda espiritualidad de la misa, entonces, ¿qué ocurre? La perspectiva y la mentalidad del participante cambia, se transforma, ¿sí? Pero tiene que asimilar la profunda espiritualidad de la misa. No puede ser una persona que viene solo por calentar banca, distraído, pensando en el teléfono, ¿quién le va a llamar? ¿Sí? La mente en otra parte, el corazón en otra parte. La persona que realmente asimila la profundidad profunda de la misa va a cambiar su perspectiva, va a cambiar su mentalidad, se va a transformar. Ojalá que así sea con nuestros hijos. Enseñémoslos a participar activamente, conscientemente de la Santa Eucaristía. Jesús dice en el Evangelio de San Juan, 14, 1 al 6. Una de las lecturas que se usa comúnmente en las misas de fieles difuntos. ¿Qué dice ahí Jesús? Ahí se despide de sus apóstoles, ¿sí? No lo voy a leer. Jesús se despide ahí de sus apóstoles antes de morir, partir de este mundo. Les dice que después lo seguirán, que ahora no, pero después lo seguirán. Y que Él les ha preparado como una recámara, podemos decir, les ha preparado un lugar en la casa del Padre. Entonces está enseñando que Él conquistará la muerte. Antes de partir les dice que Él conquistará la muerte, que Él pasará por ese abismo oscuro, ¿sí? Para que ellos y nosotros también dejemos atrás el terror ante la muerte. Porque si Jesús ya ha pasado por ese abismo oscuro, en su compañía, de la mano de Él, todos podemos pasar por ese oscuro abismo con paz y tranquilidad. Escuchemos también las palabras de San Pablo, primera carta a los Corintios. ¿Qué dice San Pablo? ¿Sí? Hablando de la muerte, ¿qué dice San Pablo? Palabras fuertes. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se reviste de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido devorada en la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Pero gracias dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Bueno, al experimentar, enfermar y confrontar la realidad de la muerte, ahora apreciemos más a fondo lo que es el sacramento de los santos óleos. Un encuentro vivo con Jesús. Un encuentro vivo con Jesús es el sacramento de los enfermos. Encuentro vivo con Jesús, donde derrama gracia sin medida. ¿Qué? Recibimos perdón de pecados en el sacramento. La fuerza del Espíritu Santo. Fuerza del Espíritu Santo para rechazar tentaciones del maligno hacia el desánimo, el desespero, la angustia ante la muerte. ¿Sí? Fortaleza. También recibimos sanación del cuerpo y alma, según la voluntad de Dios. Sanación del cuerpo y alma, según la voluntad de Dios. Porque si Dios quiere y Dios puede, Él puede sanar la enfermedad. Y lo ha hecho a través de la unción de los enfermos. Sanar personas que están con enfermedades, hasta terminales. Dios lo ha hecho. Si Dios quiere, lo hace. Y quizás lo hará, si sirve para su mayor gloria, su mayor gloria, para la santificación del enfermo, para el bien del enfermo a lo largo. Si sirve como testimonio que conduzca a sus amigos, sus familiares, personas que lo conocen, a la santificación y salvación de ellos. Solo Dios sabe. No podemos presumir nosotros que Dios hará a través del sacramento de los enfermos lo que queremos nosotros, lo que se nos hace a nosotros conveniente. No podemos presumir de Dios. Asimismo, el Evangelio del domingo, Marta le dice a Jesús, cuando Jesús llega a Betania, ¿sí? El pueblo donde murió Lázaro, Marta le dice a Jesús, aún ahora estoy segura
Aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Vemos ahí, ella tampoco presume. No presume que va a ser Jesús. Respeta la santa voluntad de Jesús. Y Jesús elige, en unión con su Padre, levantar a Lázaro del sepulcro. Bueno, también otra vez el sacramento de los enfermos. Al recibir la unción, el enfermo se une a la pasión de Cristo. Se une a la pasión de Cristo. Se une al sufrir de Cristo. Una manera fructuosa. Una manera fructuosa se une a la pasión de Cristo. Con la esperanza de alcanzar la gloria de Cristo. Entonces, en todo eso, el bienestar del enfermo, la sanación de su alma, es supremamente más importante que la mera sanación del cuerpo. Le está a su alma, más importante que la sanación de su cuerpo. ¿Sí? Y la pregunta clave es en todo esto que estamos ponderando. Pregunta clave, ¿cómo estamos nosotros preparándonos para la muerte? Que nos llegará a todos tarde o temprano. No sabemos ni el día ni la hora. Y el caso es, en la manera que vivimos, así moriremos. La manera que vivimos, así moriremos. Si vivimos apartados de Dios, haciendo el mal, un Dios en el pecado mortal, sin el Espíritu Santo que nos fortalezca. Entonces, como dice San Pablo en el domingo, carta a los Corintios, los romanos, llegaremos a la muerte espiritual si andamos mal, si andamos en el pecado. Pero nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde para cambiar el trayecto de nuestras vidas, de buscar la conversión, dejar a Jesús. Nunca es muy tarde de abrirnos a que Jesús nos levante de sepulcros, de muerte espiritual. Nunca es muy tarde. Vemos el Evangelio, Jesús llora profundamente. La muerte física de su gran amigo Lázaro. Se conmueve hasta lo más profundo de su ser. Llora. Entonces preguntemos, ¿cuánto no llorará Jesús? ¿Cuánto no llorará Jesús la muerte espiritual? ¿Cuánto no llorará Jesús la muerte espiritual, la condenación de un pecador? ¿Cuánto no llorará Jesús? Pero si procuramos ponernos al servicio de Jesús, si procuramos estar buscándolo, procuramos en conocerlo, si procuramos en ponerlo al centro de nuestras vidas, si procuramos hacer eso, entonces, ¿qué? Lograremos el tránsito de esta vida. Vamos a lograr el tránsito de esta vida a la otra, con paz y alegría. Si se va a desvanecer más y más el temor de la muerte, vamos a pasar de esta vida a la otra con paz y alegría en la compañía de Jesús. Y así que nuestra muerte no será un desastre. Nuestra muerte no será un desastre. Nuestra muerte no será una desgracia. Como lo mira el mundo. El mundo mira la muerte, desgracia, desastre, lo peor. No será así para nosotros, sino al contrario. Todo el culmen de nuestra jornada, el culmen, ¿sí? el fin de nuestra jornada, hacia nuestro encuentro final, con Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra vida, el todo para nosotros, el culmen de toda nuestra jornada de vida. Entonces, ¿qué? Llegaremos a vivir las palabras de Jesús, del Evangelio, comenzando en esta vida y alcanzando hasta la vida eterna. Palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Entonces, que Dios los bendiga. Sí, que nos preparemos para los días santos de la Semana Santa, participar de una manera muy activa, muy consciente de la pasión de Cristo, para poder celebrar su resurrección el día de la Pascua. Dios bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias por este espacio y pues gracias por todo esto que nos trae, ¿verdad? Recalcar todo lo que estamos necesitando saber, ¿verdad? Y pues aquí le esperamos el próximo martes. Dios mediante. Ok. Okay. Pues cuídese mucho y bendiciones. Bendiciones para ustedes. Vayan con Dios. Gracias. Amén. Gracias. Okay.
Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.